La gente no es que esté endeudada en Latinoamérica y en Brasil, está de hecho muy poco endeudada, pero lo está con con una estructura de crédito muy mala. Y que lo de strategic planning no tiene ningún sentido, son dos palabras que no se hablan una con la otra. Como emprendedor estás be always selling hasta el extremo de a veces no darte cuenta de que estás hablando contigo mismo, tío, que no tienes que mentirle a nadie. Y ahí es donde te ganas la vida, te justifican tu papel en el mundo. ¿Por qué tienes que existir? Pues porque estás resolviendo un problema que no es tan fácil de resolver. Hoy vamos a tener con nosotros a Sergio Furió. Sergio ha tenido una carrera estelar en banca, consultoría para instituciones financieras y desde 2012 como founder y CEO de Creditas. Creditas es uno de los principales players del mercado de lending brasileño. Gestiona cerca de $1 billón en préstamos, tuvo unos ingresos de cerca de $400 millones en 2024 y ha levantado cerca de $1.000 millones de inversores como SoftBank, alcanzando valoraciones de hasta $4.5 billones. Es un verdadero ejemplo del emprendimiento español a nivel global y este es el podcast de Sama y Pata. Hola Sergio, bienvenido a nuestras oficinas para este 5º episodio del podcast de Sama y Pata. Muchas gracias, Luis. Primero de todo, tengo que preguntarte, ¿qué os daban de comer en BTG en 2005? Para tener una cuadrilla de rockstars como Pablo Fernández, que vino a nuestro segundo episodio, pero también Juan de Antonio, Iker Marcaide, tú... Pau Sabriá. Pero después otros cracks, ¿eh? O sea, Carlos Asso, que está como CEO de Ambank, sí. Antonio Iglesias, ahí liderando también Endeavor. Bueno, ese tipo de gente fue la que yo me encontré en el primer proyecto, casi que primer día de llegada a BCG. Abro una salita y me encuentro toda esta gente. Sí, que espectáculo. No sé lo que pasó en ese cohort. ¿Tienes una hipótesis de por qué se ha ocurrido ese efecto? ¿Si es casualidad o algún tipo de correlación? Ese equipo es espectacular, ¿no? O sea, esa gente que entró, yo creo que tenían la cabeza muy bien amueblada y después tuvieron mucha suerte, ¿no? Porque pegaron una época muy difícil, muy compleja en España, que la pasaron ahí por el medio y después cuando sales ya con toda esa experiencia, 7, 8 años después de esa época, ya te has curtido en algunas batallas, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio generacional, ¿no? Yo creo que antes de 2012, 2013 probablemente la formación de las personas que empezaban a trabajar era de una forma, después pasó a ser un poco otra, ¿no? O sea, cogiste a aquellos de la gente que le gustaba trabajar hasta altas horas de la mañana y se fueron adaptando a una nueva generación que ya no es tan bien así, pero bueno, tienes the best of both worlds, ¿no? O sea, conseguir tener aquella resiliencia del pasado, pero al mismo tiempo estar un poco adaptado a ese nuevo mundo de ahora, ¿no? Pero realmente, sí, o sea, un ambiente muy emprendedor, sorprendentemente, ¿no? Para el Madrid de aquella época, que era un Madrid muy poco emprendedor, ¿no? ¿Quiénes eran los role models que podías tener en aquel momento en la cabeza, si recuerdas? No había, tío. Yo creo que los role models desafortunadamente eran los Gordon Gekkos de este mundo, mucho más que los Mark Zuckerberg, ¿no? No había referentes, o sea, 2005, 2006, 2007, tío, no había nada, ¿no? Pero incluso, si lo piensas, ¿no? Apple se creó o se recreó en 2007, ¿no? Sí. 2008, esa época, ¿no? Donde el mundo cambió completamente y dejó de ser un mundo offline, porque era un mundo offline, porque tener el ordenador no era estar online. Sí. Tener el smartphone es lo que es online, ¿no? Y entonces realmente los referentes empezaron a solo pasar en ese momento, ¿no? O sea, tú empiezas en banca de inversión, ¿no? En Deutsche Bank. Uh-huh. Y luego en BCG estás involucrado bastante con instituciones financieras, ¿no? ¿Eso, cuando te mudas a Nueva York, sigues con ese enfoque de instituciones financieras o cambias? Sí, lo curioso es que mi cambio de Deutsche a BCG era un poco pensando en hacer una escapada de servicios financieros, ¿no? Era como aquello de... Hostia, estoy aquí muy, muy, muy centrado en un mercado hiperespecializado que me encantaba lo que hacía mucho mercado de capitales, me encantaba ver las compañías, proyectar los flujos de caja, ver qué soluciones se le podían buscar, dónde estaba la estrategia de creación de valor, los márgenes, ¿sabes? Nos lo pasamos muy bien en ese equipo ahí en 2000-2005, pero no sé, quería algo un poco más estratégico, que después podemos recuperar la palabra incluso para
hablar un poco sobre eso. Y entonces, pues bueno, BCG apareció como anillo al dedo. Pero vamos, el primer proyecto fue en Alicante, en una de las cajas que ahora ya no existen más. Y encontrando a ese equipo, y ya directamente me metí en banking y de ahí no salí nunca más en mi vida, ¿no? Creo que hice solo un proyecto como de un mes en algo que no fuera relacionado con banking, ¿no? En 2008, great time, me voy para Nueva York. Ahí, tal como estoy llegando para Nueva York, estalla Lehman, ¿no? O sea, yo llegué a Nueva York en noviembre, diciembre de 2008. Entonces estaba estallando todo. Y o sea, Great Time, o sea, en el ámbito de un consultor que se dedica a instituciones financieras, probablemente the best time sí, para estar, ¿no? O sea, porque es necesario. Sí, bueno, desde el punto de vista de... Si piensas desde el punto de vista del negocio de consultoría, probablemente ahí pasó una crisis que duró un año, probablemente de final de 2008 a final de 2009, donde todos los presupuestos se cerraron y demás, todo era caos y había mucha inversión, ¿no? Desde el lado de consultoría, ¿no? En qué voy a poder ayudar a esta gente, pero rápidamente el mundo se da cuenta de que necesitaba ayuda, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, un momento espectacular, ¿no? Porque todo el mundo estaba repensando modelos de negocio. O sea, yo específicamente acabé cogiendo un año después de llegar, en final de 2009, acabé cogiendo el proyecto de BBVA de transformación tecnológica del banco que habían comprado allí, que era Compass, que bueno, o sea, habían gastado una pasta en aquel momento y había que transformarlo, había que digitalizarlo, y ahí nos fuimos con el equipo de Sergio Fidalgo y bueno, fue un proyectazo en un mundo muy, muy complejo, ¿no? Donde todo era incierto, ¿no? Y claramente habría un futuro que iba a ser bonito, bueno y demás, pero los fundamentales todavía no estaban ahí, ¿no? Y estaba muy en cuestión el mundo de los bancos, ¿no? De cómo ellos iban a ganar dinero en el futuro, tipos de interés estaban muy bajos, vete a saber, ¿no? Pero sí, fue un momento muy, muy interesante y que a mí me cogió en un momento muy en el climbing the ladder del mundo corporativo, que me permitió aprender mucho, ¿no? y formarme mucho en entender grandes corporaciones, entender los bancos, dónde está el dolor, dónde se sufre, qué cosas crees que se podrían hacer mejor. Y bueno, una cosa es cuando lo ves desde fuera, otra cosa es cuando te metes dentro y obviamente todos tenemos nuestros propios problemas, ¿no? ¿Cuándo identificas o cuándo nace la idea de Creditas? Pues bueno, la idea de Creditas, una fue la idea con la que yo me decido a hacer las maletas e irme para Sao Paulo, y otro fue cómo coges aquella idea y la transformas en una realidad, ¿no? Que fue algo que es una idea que va teniendo una metamorfosis con el tiempo, ¿no? Pero es muy curioso porque nos fuimos, Pau Sabría y yo. Pau y yo siempre habíamos sido muy amigos. Teníamos un concepto que le llamábamos cuando estábamos todavía en España. Nosotros hicimos la estrategia de ALM de un banco que le faltaban herramientas para hacerlo. Y como el proyecto de implantación de la herramienta, que tenía que ser Murex en la época, iba a ser muy largo, pues dijimos, no, o sea, los tipos se van a mover y los tipos de interés se van a mover y esto hay que mirar a ver cuánto es el riesgo que hay aquí dentro del banco. Y entonces, pues ni cortos ni perezosos, queries contra las bases de datos del banco y Excel. Y entonces en Excel nos modelamos el banco, que no era un bicho pequeño. Y entonces Pau Sabría, que era mi consultor en aquel momento, y yo pues le estamos metiendo ahí y entonces le llamamos al modelo Excel la Juanola. La Juanola porque tiene unos triangulitos de los cohorts normales, ¿no? Igual que los cohorts de SaaS, en el caso de banking tienen los cohorts de préstamos y los cohorts de depósitos, entonces tienes que analizarlo y entonces ese concepto de Juanola, hasta el día de hoy, ese equipo que era Pau Sabría, que estaba Carlos Aso, que estaba Antonio, pues hasta hoy nos recordamos sobre ese tema, ¿no? Y entonces ahí me fui con Pau, hicimos un viaje en Thanksgiving de 2011 a casa de los tíos de Pau. Y entonces ahí pues estábamos
Pau incluso hizo una foto mía estirada en el sofá, la puesto en Instagram y la tituló Ruminations. Y entonces ahí, pues sí, pues fue el momento en el que yo había invertido en Pau, había sido el primer cheque junto con Pablo, junto con la Universidad de Columbia, en la fundación de Olapic. Y entonces yo había acompañado bien esa jornada emprendedora, de que solo llevaba 1 año y medio, yo creo que Pau ahí. Pues le dimos vueltas a Sergio ya, nueva fase. Yo tenía 33, 34 años en aquel momento y entonces la mentalidad era it's now or never. Y es un momento donde ya llevaba 4 años en Nueva York, te sentías que ya habías entendido cómo era la dinámica y que no era un bicho de 7 cabezas, que sabes que era gente normal, igual que tú, y que why not, ¿no? Pero el mercado brasileño muy distinto al mercado americano o al español incluso. Exactamente, ¿no? Pero entonces ahí la reflexión con Pau fue, vale, pues servicios financieros, tecnología, metimos un par de queries en Google y al final apareció una empresa que era Bankrate, que es como Money Supermarket, pero en Estados Unidos, y había comprado una plataforma de un tipo que la había montado sola por $15 millones, se llama Bankaholic, y entonces empezamos a hacer doble clic y bueno, era un comparador de precios. Entonces dice, bueno, vale, pero montar un comparador de precios de servicios financieros, pues ya hay muchos en Estados Unidos. Yo acababa de conocer a Silvia. Silvia es mi mujer y también estaba trabajando en BCG y acabamos de empezar a salir, llevamos 2 meses. Y entonces digo, bueno, pues en Brasil seguro que esto no hay. Espera un segundo, déjame llamar a Silvia. Entonces, tal como, le digo, Silvia, esto tal en Brasil, ¿cómo es? Y Silvia dice, ¿pero qué me estás contando? Y entonces, básicamente, en 15 días después, la había convencido para mudarse a Sao Paulo, yo dejar BCG, irnos para allí y montar lo que en su momento se llamaba Bankfácil, porque venía de Bankrate, pues Bankfácil, que era una forma fácil de interactuar con los bancos. Y obviamente nada más lejos de la realidad de hoy, pero de ahí que surgió esa cosa, ¿no? Mirando atrás, ¿cómo de ingenuo o preciso crees que fue tu primer assessment, ¿no? de la oportunidad? Bueno, muy, muy ingenuo, sí. Aunque a día de hoy hicimos una slide en esas primeras 2 semanas que hasta el día de hoy yo todavía la enseño. 13 años después, 14 años después prácticamente. Y era una slide que era muy obvia y que el análisis lo hace muy rápido, ¿no? Que era básicamente el spread bancario comparado con los préstamos per cápita que había. Tamaño de endeudamiento de las familias comparado con el spread bancario. Y la tesis que formulamos ahí al principio era la gente no es que esté endeudada en Latinoamérica y en Brasil, está de hecho muy poco endeudada, pero lo está con una estructura de crédito muy mala. Y eso se creó porque había que colocar muchas oficinas bancarias, no había productos de ticket alto y toda una serie de cosas, ¿no? Que después fui descubriendo con el tiempo. Entonces yo creo que en esos primeros 15 días realmente encontramos el problema que había que atacar. Uh-huh. Ahora, donde está la naivete fue en pensar que, bueno, simplemente un tronco que tenía 10, 12 años de experiencia en servicios financieros, pero que no tenía ni idea de Brasil ni hablar portugués y que no había pasado nunca ni había pisado Sao Paulo en mi vida, que solo por el hecho de conocer a Silvia, mi mujer, pues iba a poder disruptar el mercado bancario. Ahí, solo para hacer la continuación ahí muy rápido. Entonces, con Pau Sabria, pues pues le dije, bueno, pues voy a hacer esto, después esto. Pau me miraba y dice, bueno. Y entonces Pau me presentó a Fabrice Grinda. Fue el primer inversor al que le hice el pitch de Bankfácil. Y eso fue 1 mes después de ese viaje. O sea, fíjate, PowerPoint montado rapidito, en eso sí que lo conseguí hacer fácil. Me planté en la oficina de Fabrice en Nueva York. Todo esto todavía en Nueva York, todavía en BCG y demás. Y le expliqué la historia y Fabrice, a medida que iba dando la conversación, me diciendo, sí, hostia, esto de pichar es fácil, joder, voy a salir de aquí con el cheque ya listo. Y entonces al final le digo, bueno, entonces, ¿qué te parece, Fabrice? ¿Cómo lo ves? Y dice, sí, no, me encanta. Y entonces ahí ya dice, por eso he invertido en un tipo también curiosamente español, que se llama Enrique Linares, no sé si lo conoces, y que había montado Capitales y que era básicamente lo mismo. Entonces me dio el teléfono de Enrique Linares, le llamé y sí, desde ese momento conocí a Enrique, sí.
Qué bueno. Y entonces, cuando llegas a Brasil y pones este modelo de negocio en marcha, o sea, ¿cómo van surgiendo los pivots hasta el modelo actual? Y digamos, ¿en qué parte levantar capital forma parte de esa necesidad de pivotar? Sí. Bueno, como decíamos antes, ¿no? El problema que estamos atacando no cambió nunca, desde el primer día hasta hoy. Es reducir el coste de la deuda de las familias, crear una mejor forma de acceder a liquidez, ¿no? Para las familias en Brasil y yo creo que como extensión para el resto del mundo. Lo que nosotros empezamos, y de verdad que mucho escuchando a lo que los inversores buscaban en aquella época, que era marketplace, ¿no? Tecnología. Sobre todo si estabas escuchando a Fabrice. Exactamente, ¿no? Entonces era, pues bueno, pues es una plataforma de tecnología que linkaba 2 puntos, ¿no? En un lado los clientes y en otro lado pues los bancos, que los dos querían hablarse, pero no se estaban hablando en el canal digital. Porque la oficina bancaria era el canal preponderante, ¿no? Y en Brasil esto continuó por bastante tiempo, ¿no? Y entonces ahí un poco la tesis era, el smartphone va a llegar, que no había llegado todavía, porque eso era 2012. Entonces, obvio, el iPhone se había lanzado 3 años antes, pero la penetración del smartphone había sido ya muy rápida en Estados Unidos, pero todavía no en Brasil, que estabas en el 4 o 5%. Era muy fácil, ¿no?, prever que esa penetración de smartphone iba a ir para arriba. Entonces ahí decías, bueno, creo un canal de distribución para los bancos y una forma de acceder más fácil a los clientes. Y entonces eso se hace con un comparador de precios, con contenido editorial, con todo ese tipo de cosas. Entonces lo lanzamos, el primer equipo, bootstrap total. Me agarro mis $200,000 del último bonus de BCG de hace 14 años. Y entonces muchos millones con la inflación. Bueno, y entonces ahí lo agarro y digo, bueno, pues con esto 12 meses. Voy a montar la startup en 12 meses, lo divido entre 12, 200.000 entre 12, pues te daba ahí a un numerito ahí de $15,000 o lo que sea por mes. Divido por el coste por persona que tal y digo, bueno, pues esto me cabe un equipo de 4 developers, eran muy baratos en aquella época. 4 developers, 2 periodistas que iban a crear contenido editorial y hacer los research sobre tal, y yo, que voy a ser el hace todo, el hace el café y piensa un poco en para dónde vamos, ¿no? Entonces con eso nace Bank Fácil, pero ya con una frustración que es que nada más llegar ya ves que habían 14 tíos haciendo exactamente lo mismo. Entonces esa naivete, ¿no?, de no haber hecho la due diligence bien, que tiene delito, pero que al final, si no te equivocas en eso, no habrías lanzado. Siempre te haber dicho, no, esto ya existe, esto ya está y demás, ¿no? Entonces ahí yo creo que en ese periodo de 2012 hasta 2015, que es cuando levantamos la serie E, entonces en esos 3 años fue casi que dinero propio, vender mi apartamento de Nueva York, coger un poco de dinero de unos amigos, un pequeño fondo, colocándote un pequeño cheque, pero bueno, fue en esos 3 años, de 2012 a 2015, que habíamos captado $700,000. Era otra época, ¿no? No es como hoy, ¿no? Que se exige que lo hagas mucho más rápido, ¿no? En ese periodo, pues aprendimos un montón, ¿no? Primero yo aprendí como emprendedor qué era lo que era emprender, que era muy diferente. Tienes que olvidarte de todo lo que habías aprendido en banking y consulting, olvidarte completamente, no servía absolutamente para nada. Después lo repescas después, pero en ese momento no te sirve. Y entonces, pues bueno, empiezas a formatar aquel problema, cómo lo puedes atacar de una forma más adecuada. Y entonces lo que quedó claro para mí, y eso no fue con dinero, sino que eso fue realmente con resiliencia, con darle vueltas, con intentar, con hablar con la gente, con entender, ¿no? Lo que quedó claro para mí era que no se podía hacer ese cambio en la estructura de la deuda de las familias apoyado en los bancos. Los bancos no querían cambiar la estructura de la deuda de las familias, porque los bancos estaban teniendo mucha rentabilidad con el producto tal como era, producto con margen muy ancho y con un plazo de pago muy pequeño. Es verdad que las pérdidas de crédito eran altas, pero como modelo en general te generaba ROEs del 25% para la industria bancaria, que eran espectaculares. Y los bancos pues no estaban por la labor de hacer ser early adopters de la tecnología del smartphone. Entonces ahí, en 2015... Entonces se te complica un poco el go-to-market porque, claro, tú tenías 2 go-to-markets, uno consumer, sí, y el B2B go-to-market para conectar los bancos, ¿no? Sí. O sea, el lado B2B es el que se te complica un poco por esa, digamos,
bloqueo de que ellos no quieran realmente abrirse a este... Para nosotros quedó claro que el consumidor estaba ya ahí, ya estaba llegando. Originalmente, por cierto, el tráfico mobile era solo el 5% porque la penetración era tan baja, todo venía por PC y entonces ahí un developer me dijo, oye, yo creo que teníamos que invertir en la experiencia mobile. O que este tío no tiene ni idea, o sea, no está viendo que no tal. Menos mal que a veces pues los equipos no nos hacen ni caso, porque el tronco dijo, bueno, yo voy a meterle aquí la experiencia que sea un responsive platform, y porque hoy en día es 3% es laptop y 97% es mobile, y eso fue lo que obviamente te permite adaptarte a los tiempos, ¿no? Pero el cliente ya estaba allí y el tráfico venía orgánico, estaba claro. La conversión era donde estaba el problema, y la conversión tanto por el apetito de riesgo como por la experiencia que conseguías con el banco. Porque si el banco no te ayuda, que está en la parte de la oferta del marketplace, olvídate, no vas a conseguirlo, ¿no? Y yo tengo hoy pesadillas de todas las historias que tenía con los bancos, ¿no? O sea, desde algún banco haciendo una prueba de concepto para optimizar la conversión de algo, probarles que se la estabas triplicando. El tío te dice, venga, vamos a escalar, contratas 30 tíos cuando no tenías todavía el dinero, pero vamos a contratar a los 30 tíos porque estos nos van a pagar y se va a pagar rápidamente. Y 2 meses después, el banco llamándote y diciendo, oye, que ha cambiado aquí el director de no sé qué y esto ha dejado de estar dentro de la estrategia. Y todo esto que te quedas con... Ese fue el momento crítico donde dije nunca más. Nunca más. O sea, entiendo este tema de ser una plataforma digital, lean y solo conectando puntas, pero realmente quiero ser dueño de mi destino, ¿no? Y la serie A, esa de 2015, la levantamos con el modelo antiguo. Y entonces Redpoint, que fue quien nos lideró esa ronda, junto con QED y Quona, 3 inversores bastante entendidos en fintech y demás. Redpoint al principio me decía, cuando le conté lo de que este banco, que era el equivalente a los grandes bancos españoles en Brasil, cuando le conté que Itaú nos había dejado en la cuneta, me dijo, bueno, pero no pasa nada. Y yo, sí que pasa, que es que esto me cambia la cabeza y yo ahora quiero verticalizar. Entonces se llevaban las manos a la cabeza, porque entendían todo lo que había por detrás. Yo creo que no lo entendía lo que estaba diciendo, porque yo lo que estaba diciendo es, quítate al banco de la ecuación y busca el dinero final del inversor de renta fija, porque ese inversor de renta fija sí que quiere estar invirtiendo en ese tipo de activo que tú estás pensando, y el cliente también quiere, y es el banco el que no está por la labor de hacerlo en la velocidad, con la inversión y con el mindset que tú tienes, ¿no? Entonces hay que cortarlo. Entonces esto te va a crear dolor en el corto plazo, pero es lo que te va a permitir montar el negocio. Entonces ahí, ese momento crítico fue realmente donde tomamos un riesgo alto, ¿no? Porque te llevaste 3 millones y medio de dólares, fue nuestra serie pequeñita, ¿no? Para los tiempos que corren hoy, ¿no? Y entonces ahí nuestra apuesta fue, el modelo antiguo no es lo que queremos hacer, queremos hacer un modelo nuevo y lo vamos a meter todo en hacer eso. Con lo cual, la compañía, que en aquel momento tenía 1 millón de euros en revenues, ¿no? Una compañía pequeñita y tal. De puro lead generation, entiendo. De puro lead generation, ¿no? O sea, los bancos me pagaban un 3% de lo que yo hacía y tal. Nosotros ahí decimos, no, o sea, esto que iba con una curva fenomenal, espectacular, aquí doblas cada año, crecimientos mensuales de no sé qué, pues decimos, no, esto déjalo por ahí y tal, escóndelo y vamos a centrarnos en esto otro. Claro, esto otro simplemente era quitar al banco y meter un bicho completamente diferente. Entonces tú tener que hacerlo todo lo que el banco hacía antes, ¿no? Entonces esto acaba llevándonos más tiempo de lo que pensábamos, y un año después todavía no habías conseguido darle el push al nuevo modelo, pero te estabas quedando sin dinero. ¿Qué es lo que lleva más tiempo? ¿Desarrollar la parte técnica o realmente capturar ese supply, digamos, o bien de deuda o bien de equity para poder financiar los préstamos? Sí, fue un poco todo, pero la suerte que tuvimos fue que justo después de hacer la Serie A y cuando el banco nos había dicho, esto no lo queremos seguir haciendo y tal, me llegó a la oficina por casualidad. Casualidad de aquellas que tienes que estar para que te llegue, porque había sido un amigo, un conocido del mercado de tecnología de Sao Paulo, que
le encontró un inversor de renta fija que estaba buscando activos como los que nosotros estábamos haciendo, que eran home equities, ¿no? Activo con garantía de la casa, ¿no? Y entonces se me plantó en la oficina y me dijo, oye, que he visto que estás haciendo esto para los bancos medios, ¿no? ¿Por qué no lo haces esto con nosotros? Yo, hostia, con cara de bueno, pues depende, pues la comisión, no sé qué. Y entonces, básicamente, en aquella conversación, yo cierro con este tipo para pasar de hacer la generación del lead del 4% que yo le ganaba al volumen del préstamo a 10% con él, pero a cambio de que le hiciera la operación de punta a punta. O sea, que se le hiciera todo, a diferencia del banco que solo hacía el trocito de la generación del lead. Entonces yo hago la matemática y digo, sí, vamos con esto, ¿no? Entonces eso nos vino fácil, encontrar a la oferta, o sea, al lado de la oferta del marketplace, ¿no? Lo que tardamos mucho más fue en, primero, crear una base de tecnología. Sabías que no ibas a conseguir hacerlo todo con tecnología, pero montarte una base de tecnología, encontrar un equipo que supiera realmente hacer todo lo que el banco estaba haciendo y armar un poco los flujos operacionales, porque claro, esta es la discusión de siempre, ¿no? Si te emperras en que la tecnología sea lo único que vas a hacer y el problema es muy complejo, vas a tardar mucho tiempo en llegar al momento en el cual puedes hacer una transacción de punta a punta, ¿no? Entonces nosotros escogimos ir por la idea de montar una plataforma muy lean de punta a punta, con lo cual había mucha manualidad, y monta flujos operacionales con equipos que te complementen lo que la tecnología no lo hace, ¿no? Y entonces eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Entonces había mucha complejidad en una operación de un ticket muy alto y demás, ¿no? Pero bueno, un año después el dinero se estaba acabando, pero estábamos ya muy cerquita de emitir el primer préstamo, ¿no? Encontré en otro evento de emprendedurismo en Sao Paulo, encontré a la gente de Kasek que me habían dicho que no en la Serie A porque yo tenía un modelo de marketplace con bancos y ellos ya habían hecho su propia apuesta en una empresa que hacía el modelo de marketplace con bancos, que era Compara Online, que era un equipazo, gente espectacular, pero me habían dicho que no en eso, ¿no? Y entonces cuando en ese evento, un año después, les dije que estaba montado otro modelo, y dije, ostras, pues esto, a ver, déjanos. Y sí, o sea, nos acabaron dando una extensión de esa Serie A cuando, bueno, yo creo que quedaban como 15 días de runway, 15 días, ¿no? de runway, y ya estábamos pensando en cómo utilizar la tarjeta de crédito de Sergio para pagar la nómina, ¿no? de aquel mes. Y entonces, en el mismo mes, se hizo el primer home equity de punta a punta dentro de Creditas en el nuevo modelo, que es el modelo que lo tienes hasta hoy. Fíjate. O sea, al final hay cosas que cuando las haces ya no hay que cambiarlas, las vas mejorando, optimizando, pero el modelo hasta hoy es exactamente el mismo, con un capital invertido en aquel momento de solo 3,5 millones, de 4 millones de euros en aquella época, ¿no? Y en ese mismo momento nos entró ese dinero de Kasek, que fue lo que nos permitió decir, vale, pues con este préstamo ahora ya nos funciona este modelo, ahora tienes que empezar a crearte la tecnología para crear escalabilidad y empezar a hacer otros números, ¿no? Y en este nuevo modelo entiendo que también habréis ido pasando por diferentes fases a nivel pues más bien financiero, estructura de capital, incluso igual de monetización y demás, ¿no? Me imagino que este primer inversor sería una cosa un poco más informal hasta cierto punto. ¿Cómo ha sido esta transición? Ahora he visto recientemente ya tenéis emisiones de bonos en mercado y demás, que imagino que habrá sido toda una transición, ¿no? Sí, bueno, cambió todo, ¿no? Obviamente. Yo creo que ese momento fue muy relevante, ¿no? Porque fue el que creó nuestro modelo, ¿no? Y, o sea, nosotros, en el lado de lo que es o sea, nosotros siempre pensamos en que el diferencial competitivo no se crea en el pasivo, se crea en el activo. O sea, tú tienes que ser capaz de entregar un valor para el cliente que al final eso se tangibiliza en un contrato de crédito. Y entonces, para crear ese valor para el cliente, tienes que crear toda la tecnología que te permita tener una experiencia de usuario, unas tasas de conversión, un coste de adquisición de cliente, un NPS. Eso es lo principal. El resto, todo va a ser muy fácil en la vida siempre que hayas conseguido hacer eso muy bien. Y esto no es un tema de no puedes enamorarte del producto tecnología, del problema que estás atacando. O sea, realmente hay que ver las conversiones, hay que ver lo que el cliente te está diciendo, hay que estar persiguiéndolo. Es aquel clásico del product market fit en el lado del consumidor extremadamente relevante, ¿no? En el lado ese del activo, ¿no? La plataforma obviamente pasó de ser una plataforma muy estrecha
a ser un monstruo hoy, y pasas por las diferentes fases, ¿no? En todo ese tiempo, ¿no? Vas creando, primero crees que estás creando todo microservicios que son altamente escalables y después un día te viene un director de ingeniería y te dice, bueno, es que aquí hemos creado un poco monolito. Y dice, ¿pero cómo monolito? Pero si desde el primer día estamos diciendo que son microservicios. Y dice, ya, pero es que esto se ha acoplado, que no sé qué. Que no sé qué. Dice, bueno, es aquello el legado constante que tienes que estar luchando contra una tendencia que tienes en las empresas de que las cosas se te enyesan, ¿no? Entonces hay mucho trabajo en el lado de la tecnología que has estado metiendo a lo largo del tiempo. Ahí nos llevamos de tener un producto único, que era ese Home Equity en una plataforma digital, a después lanzamos un productazo el año siguiente, en 2017, que fue el Auto Equity, es lo mismo que el Home Equity, pero con el coche. O sea, al final, pues tú tienes tu coche que lo conduces todos los días, pues yo te pongo una garantía en ese coche, tú no lo puedes vender, pero a cambio te entrego un préstamo mucho más barato, con un ticket mucho mayor. Pero siempre asset-backed. Siempre asset-backed. Nosotros siempre dijimos, tienes que hacer algo que sea complejo. Y si no es asset-backed, va a ser muy simple y el banco lo va a hacer mejor que tú. Ahora, si le metes la garantía, ahí ya lo metes mucho más difícil de hacer, porque tienes que ser capaz de evaluar aquella garantía, los riesgos jurídicos de la garantía, todo esto en un canal digital, sin conocer al cliente, sin verlo, sin tocarlo, ¿no? Entonces tiene su miga ese punto, y ahí es donde te ganas la vida, te justifican tu papel en el mundo. ¿Por qué tienes que existir? Pues porque estás resolviendo un problema que no es tan fácil de resolver, ¿no? Lanzamos ese del Car Equity y después, 2 años después, nos acabamos lanzando lo mismo, pero con la nómina. Se le mete una garantía a la nómina y descuento directamente un préstamo de largo plazo, se lo descuento en installments al empleador, ¿no? O sea, a la empresa con la que trabaja. Entonces, esa plataforma fue evolucionando con todas las fases que llevan las empresas de tecnología en la plataforma de cliente, ¿no? En el lado del pasivo, ahí efectivamente fue teniendo evoluciones, ¿no? Porque primero, fíjate, esa primera transacción de Home Equity, nosotros la emitimos y la vendimos a ese fondo, y ese fondo nos pagó un 10%, botella de champán, espectacular, o cervecita, venga, y entonces a seguir trabajando, ¿no? Y entonces ahí, un mes después, yo lo miro y digo, espera un segundo. O sea, si este tío me está comprando por 10, algo que el banco me decía 4, vamos a hacer las economics. Y la verdad es que la aportación de valor que había en aquella transacción era de un 55%. Entonces el banco me pagaba 4, el inversor me pagaba 10, pero al final lo que había por detrás era 55. Y entonces empezamos a darle doble clic al modelo y muy rápidamente nos damos cuenta que tenemos que ser inversores del fondo también, ¿no? Entonces esos fondos pues estaban trancheados, ¿no? Tenían sus tranches, ¿no? Entonces habían tranches senior, que eran las más seguras, habían después tranches mezaninas, que tenían un poquito más de pimienta, y después estaba el equity del fondo, que era lo que se llevaba todo lo que llamamos en argot de finanzas el exceso de spread y la first loss, ¿no? La primera pérdida. Entonces ahí lo miramos y entonces acabamos llegando a la conclusión de lo siguiente. Decía, espera un segundo, si el fondo me está pagando un 10% y el equity del fondo, ¿cuánto es? 10%. Ostras, espera un segundo. Entonces, si el fondo me paga 10 y después el fondo levanta 10 en ese equity, ¿por qué no yo pongo ese 10 de vuelta al fondo y me quedo con todo el equity? De forma en que él me paga 10, yo coloco 10, me quedo con el equity, y entonces en vez de recibir esos 10, yo voy a recibir 55 a lo largo del tiempo. Y además, cuando tú estás en el equity del fondo, tú puedes... ¿Cómo os gusta a ti eso, lo de financial engineering, eh? Claro, pero fíjate que al final lo importante de esto es, primero, obviamente, el retorno financiero que consigues tener esa operación, que creo que al final es la clave en los negocios. Cuando los quieres escalar, tiene que haber TIR. Si no hay TIR, en algún momento tu estrategia de crecimiento se te va a parar, porque te vas a dar cuenta de que no te rueda el modelo, ¿no? Entonces, al final, miramos y decimos, es que además de eso, de tener TIR alta, lo que te va a pasar también es que vas a ser dueño de la definición de las políticas con las cuales apruebas transacciones para los clientes, ¿no? Entonces eso para nosotros realmente nos cambió la vida, porque pasas a ser dueño de tu destino, y lo que cambias las reglas de la ecuación, después eso lo acabamos cambiando al formato actual, donde nosotros mismos somos los que levantamos los fondos, hacemos titulizaciones en mercado de capitales, ya tenemos 85 titulizaciones hechas, $2 billones en mercado,
Y entonces en esas titulizaciones nuestro equipo de mercado de capital es como si fuera el de un banco de inversión, porque hoy tiene 15 personas en ese pequeño banco de inversión que tenemos dentro de Creditas, y ahí es donde lo decíamos antes, ¿no? Que te olvidaste, pero lo tuviste que rescatar, ¿no? Porque ahora realmente lo necesitas, ahora es donde te cambia la vida, ¿no? Ese equipo al final lo que hace es levanta en procesos de fundraising pues titulizaciones, cada una de ellas de $100 millones o lo que sea, levantas la senior y la mezzanina. Y hoy en día ya lo que hacemos es, en vez de vender el crédito con un 10% de comisión, vendemos el crédito a par, o sea, lo vendemos al valor nominal del préstamo y no colocamos dinero en la transacción, que es más eficiente fiscalmente, y entonces nos crea, pues al final, una tira infinita en esa transacción, porque somos casi que el modelo ha metamorfoseado a una empresa de tecnología que se centra mucho en la experiencia de cliente para la emisión de productos de crédito y en el lado del pasivo, algo que se parece mucho a lo que vosotros hacéis aquí, una gestora, donde lo que haces es emites fondos y esos fondos tienes el PIS. Esos LPs les pagas, en nuestro caso, pues es una renta fija, entonces les pagas treasuries más 3% en el blended de esa senior y de esa mezzanina, y entonces todo el exceso de spread te viene para ti como si fuera un carry. Además de eso, nos llevamos una comisión del cliente, que sería pues bueno, una comisión a la cabeza que nos permite compensar por nuestro coste de adquisición, y además nos llevamos lo que llamamos una servicing fee, que no es más que un management fee, aproximadamente el 1,5% sobre las titulizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo un poco de reflexión, ¿no? sobre esto, ¿no? A lo largo de esos 12, 13 años vas creando diferentes capacidades y te das cuenta de que las empresas de tecnología que creamos necesitan ser bichos completos, ¿no? No puede estar solo mirando la experiencia de usuario y ya está, o solo mirando la tecnología de backend, la arquitectura, el data engineering o los algoritmos, sino que tienes que entender el pasivo, entender a los inversores, quién te va a ayudar, qué es lo que te va a pasar dentro de 5 años que te va a limitar la capacidad de crecimiento, ¿no? Entonces todo eso lo tienes que ir metiendo, y claro, hoy en día lo ves todo y dices, joder, qué empresa más completa, ¿no? Esto no lo pensó nadie. O sea, nadie en Creditas era tan listo como para decir, esto va a funcionar así, esto es lo que va a pasar, esta es la partida de ajedrez. Yo creo que hoy en día las compañías las creas con una ambición de ser muy grandes, pero no tienes ni pajolera idea de cómo eso va a ser hecho. Entonces, volviendo a la estrategia, ¿no? Nosotros siempre decimos internamente que lo de la estrategia le dedicamos 5 minutitos, y que lo de strategic planning no tiene ningún sentido, son 2 palabras que no se hablan una con la otra. Tú haces un plan y decides una estrategia, así que es, oye, voy a cubrir este cliente en este nicho porque los bancos no van a atacarlo. Y el cómo todo eso va a pasar a largo plazo no tienes ni idea. Una pregunta. Viendo vuestros financials, digamos, tenéis un crecimiento explosivo de revenues durante el COVID, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, unos gastos que crecen bastante, sí. exponencialmente también, y que desde 2023 hasta ahora habéis conseguido, o sea, volver hacia profitability, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, o sea, cogiendo la palabra estrategia, pero, o sea, ¿qué levers o qué palancas habéis tocado para realmente, bueno, o sea, qué generó que esos gastos se dispararan con el crecimiento también disparado, y cómo conseguís darle la vuelta al burn? Mira, lo primero es, y volviendo a ese punto que te estaba hablando un poco ahí de cómo funcionaba el negocio, yo creo que lo primero que tienes que hacer es entender bien cómo funciona tu negocio para entender qué es lo que le va a pasar a tu P&L y a tu caja. Si no entendemos bien eso, al final es un lío. Y llegas a frases de aquellas como las que, por ejemplo, Massa decía en su época de SoftBank, ¿no? Que decía, no, es que estas empresas queman tanto dinero porque crecen mucho. Dice, bueno, ya, eso es cierto a veces y a veces no es cierto, ¿no? Entonces, esto, como mínimo, como emprendedores, tenemos que mirarnos al espejo y ver realmente qué es lo que está pasando por ahí dentro, ¿no? Entonces, si tú piensas hoy Creditas, no consumes nada de capital en los fondos, o sea, porque recibes el equity del fondo gratis, ¿no? Entonces, ahí no está la explicación, ¿no? Entonces, donde tú hoy haces el mismatch entre la caja que recibes y la caja que pagas, o lo contrario, la caja que pagas primero y la que recibes después, es muy parecido a un SaaS en ese sentido, donde tienes un coste de adquisición de cliente que, para poner un número, ponle 10, y que después te va a entregar un margen, no revenues, que a veces la gente te compara el CAC con la revenue. No, CAC con el margen líquido que te va a venir de ese producto que tú has vendido, y que en nuestro caso... de costes de financiación. En nuestro caso, líquido de todo. O
Sí. Y de no. Y Principalmente. esto, Cash flow. esto al final es lo único que le puede separar de ahí son los costes fijos de verdad, que no son salarios, porque los salarios no son costes fijos, porque si el salario lo utilizas para vender el crédito, eso no es un coste fijo. Es un coste variable. Cuanto más crezcas, más te va a aumentar, ¿no? O si tienes un equipo que te hace el cobro del crédito, necesitas ese equipo, si no, no vas a poder tener el margen generado. Entonces, para nosotros el margen es el margen de las revenues de clientes menos el coste que le pagamos a los inversores, que es el coste de fondeo, menos las pérdidas de crédito que tiene la plataforma, menos el coste de las collections. O sea, todo lo que está envuelto en la transacción de crédito lo tienes que meter dentro de ese margen. De COGS. Y entonces ahí nosotros, entonces esa matemática hoy en día que es 10 contra 50. Entonces tú lo miras así y dices, vale, joder, buen negocio. 10 contra 50, esa que compro a 1, vendo a 5, esto está con eso. 10 contra 50 en el lifetime del crédito. Sí. De la transacción de crédito. No lifetime de cliente, que esa es otra historia que siempre tenemos que tener cuidado. Del producto. O sea, yo vendo un producto, me cuesta 10 hacer la producción de ese producto y recibo 50 en margen. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tenor medio aproximadamente? Es ahí donde está. Entonces, ahí el punto es, hay un concepto en matemática financiera que se llama la duration, ¿no? Que es el zero coupon bond equivalente. ¿Cuál es el bono cupón cero equivalente a aquella transacción de crédito? Porque es amortizing, ¿no? Y entonces en nuestro caso es 2,5 años, ¿no? Es 5 años de maturity medio y 2,5 años de duration equivalente. Entonces, al final, la TIR que te sale es espectacular, es buenísima. O sea, cuando lo coges, o sea, sacarte 50 una transacción en 2,5 años es 5 veces el capital que has invertido, está espectacular. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque tú cuando haces una transacción le vas a registrar una pérdida, porque el coste de adquisición, aunque sea una inversión para generar eso, no lo activas, no lo capitalizas, tú reconoces esos 10 y además hay un tema contable que se llama IFRS que te hace reconocer también en crédito, te hace reconocer las pérdidas futuras de la transacción, aunque no te ha registrado el margen, pero reconoce las pérdidas futuras. Y eso en nuestro caso son otros 6 puntos. Con lo cual tú, cuando creces, lo primero que haces es, primer día, haces un préstamo 16 de pérdida. De 100, un préstamo de 100, 16 de pérdida, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a remar. ¿Vas a estar recibiendo cuánto? Pues para llegar a esos 50 en un plazo de 2 años y medio, básicamente 2 por mes. Entonces, claro, menos 16, bueno, menos 14, menos 12, menos 10. Claro, lo que pasa es que el mes siguiente quieres crecer de nuevo, entonces le metes otra vez. Entonces vas metiéndote dentro de un negativo. De un J-curve. Claro, exactamente. Entonces tienes que meter y te agarras así porque dices, bueno, es que lo que estoy haciendo tiene todo el sentido del mundo. Pero es que mira cómo te van los resultados. Bueno, cuando voy a ese momento del tiempo que creo que es súper interesante verlo a posteriori, porque cuando estabas allí no te estabas dando cuenta. Este entendimiento que tienes hoy del negocio, que ahora los equipos todos esto, pues claro, han aprendido mucho. Yo he aprendido mucho, ¿no? No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eso es la realidad. Te das cuenta con el tiempo, ¿no? Pero en aquel momento, cuando estabas en esa época, 2020, 2021, no necesariamente fue COVID, porque COVID para nosotros empezó en 2019. Okay. Y lo que marcó la diferencia fue la llegada de Masa a Latinoamérica. SoftBank llegó en 2018, final de 2018, invirtió en Logi, una empresa de delivery, y después invirtió en Gympass, que ahora es Wellhub, y que esa es una empresa, por cierto, que César somos muy amigos, y uno de los primeros pitches que le hizo César en 2012, cuando yo estaba empezando Creditas, fue a mí. Entonces, a partir de ese momento nos hicimos muy amigos. Invirtió en Gympass y después la tercera fue Creditas. Entonces, claro, eso cambió nuestro mundo, como lo entendíamos, porque estábamos acostumbrados a hacer rondas de 20, 30 millones, la anterior había sido de 50 ya en 2017, y ahí saltamos a 2019 y de repente recibimos 230 millones de dólares, ¿no? Y entonces eso es lo que te cambia, no fue COVID. Okay. Porque ahí de repente dices, ostras, 200 millones de dólares se puede hacer mucha cosa, ¿no? Y además... De equity. De equity, sí. Pero viene, digamos, ¿se puede hacer mucha cosa o hay una presión también de SoftBank por crecer a una cierta velocidad? Sí, bueno, se ha hablado mucho sobre eso, sobre las presiones de los inversores en crecimiento y tal, y yo en mi caso, la verdad, es que no fue así. Okay. O sea, yo siempre pensé en Creditas como una empresa que tenía que ser grande, que yo no salía del mundo corporativo para montar una pyme, y que we make it or break it, pero esto tiene que ser una historia. A mí me gustaría dejar un legado, dejar un impacto, mirar para atrás y decirme a mí mismo, he hecho todo lo que he podido para montar una empresa
que genere impacto. Y el impacto no es para mí, que lo puedes generar con una empresa pequeña, toda tuya y demás, sino que a mí me gusta mucho esa idea de atacar un problema grande y vencerlo, ¿no? Y eso no tardas 5 años en hacerlo, no hay overnight success, vas a tardar décadas y décadas y décadas y va a tener otro CEO que va a venir después que te va a sobrevivir a ti, ¿no? Entonces, eso es lo que me apasionaba del tema. Entonces, cuando de repente nosotros estuvimos en esa serie D, tuvimos 2 term sheets, la única vez, que hay mucho historia, la única vez en nuestra historia que tuvimos 2 term sheets. Nunca más. Nosotros hemos captado $1 billón en equity. Una sola vez fue esa, 2019 tuvimos 2. Uno era de $200 millones y el otro era de $50 millones. Era como Neo. Por la misma dilución. Era como Matrix, ¿no? Píldora azul, píldora roja. No, dilución muy diferente. Las valuations eran bastante parecidas, un poquito mayor la de SoftBank, pero casi igual. ¿No? Pero era píldora azul, píldora roja, ¿no? Porque hay 2 universos paralelos que estabas creando en ese momento sin darte cuenta, ¿no? Y entonces es aquel clásico que nos dijimos, que es un poco el moto de Revit, de Mickey Malka, de It takes money to make money. Es un tipo de industria que es muy difícil hacer cosas como la que nosotros hemos hecho o como la que Nubank ha hecho, que yo creo que Nubank es ejemplo en el mundo entero, sin capital. Y sin capital a lo bestia. Es muy, muy, muy difícil. Y a prueba de eso es que a día de hoy las empresas posteriores a esa época lo están teniendo mucho más difícil en crear un meaningful business, ¿no? Pero entonces ahí tomamos la píldora del hipercrecimiento y no me arrepiento absolutamente de nada. SoftBank nunca fue alguien que nos dijo tenéis que crecer a todo coste. Fui yo directamente como emprendedor, quiero crecer y lo voy a hacer así. Y la forma en la que lo hicimos, en retrospectiva, pues en parte estaba equivocada, ¿no? Que fue palanca precio. O sea, nosotros que teníamos como misión y como propósito hacer un precio muy bajo para esa población y un préstamo con condiciones diferentes, nos pasamos, ¿no? Y a un préstamo personal, ahora lo que voy a decir aquí ahora va a sonar un poco raro, pero un préstamo personal a día de hoy, los bancos, incluido bancos españoles que están allí presentes en Brasil, un préstamo personal sale al 120%. Préstamo personal normal, para un cliente normal, con score crediticio bueno, ¿no? 120%. Y entonces nosotros, pues en aquella época, pues decidimos que nuestro préstamo medio iba al 30%, 28%, el préstamo medio, cuando los tipos de interés en aquel momento estaban allí pues al 7-8%. Entonces te dejaba un margen demasiado estrecho, ¿no? Pero lo queríamos utilizar como palanca de crecimiento y como palanca de posicionamiento corporativo, ¿no? Y definitivamente nos ayudó. Y ahí la pregunta es, pero si en vez de 28 lo hubieras puesto como tenía que estar, que era el 40%, que será el fair price, el precio adecuado para nuestra categoría de producto, ¿habrías podido crecer igual o no? Y nunca lo sabrás, ¿no? Porque hay componentes cualitativos. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos esa palanca precio y entonces le metimos rápidamente ritmo al coste de adquisición. Al CAC. ¿No? Entonces, con eso te empieza a ver el lado negativo y nosotros en el pico llegamos a quemar prácticamente 2 millones de euros por día, ¿no? 2 millones de euros por día, que se dice pronto, ¿no? Pero, obviamente, había un concepto con el ratio de 10-50. Exactamente. Solo que en aquel momento el ratio no era 10-50, sino que en aquel momento el ratio era, como el precio estaba como la palanca utilizada, el ratio era 10-25. Entonces ya estaba un poquito más apretado, ¿no? Entonces, bueno, tenía sus cosas, ¿no? Pero vamos, sí. O sea, yo creo que en ese momento de las empresas son momentos decisivos, ¿no? Nosotros conseguimos en esos 3 años, ¿no? Desde 19 hasta 22, pasar de una empresa de 10 millones de euros de facturación a una empresa de 300 millones de euros de facturación en un plazo de 3 años. Hicimos 30 veces, ¿no? En 3 años, ¿no? Y entonces conseguiste esa escala, conseguiste testar tus mecanismos de gestión, exageraste en la contratación, porque como triplicas cada año o más, pues tienes que hacerte front-loading de los equipos, cómo contratas, cómo mantienes cultura, cómo creas tecnología que sea escalable. Claro, puedes hacerlo mucho más despacio, vas a estar 10 años, 12 años, ¿no? Entonces eso lo tienes que evaluar, ¿no? Y entonces ahí, cuando llegó 2022, ese fue el inicio del invierno del mercado de tecnología, ¿no? Nubank en el pico
que siempre era pues, la empresa con la que nosotros nos miramos. Ellos con un approach de banco digital del día a día, nosotros con un approach de plataforma de crédito de largo plazo. Entonces, uno es día a día, el otro a largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros miramos a Nubank, que ya era en su época pues, casi 10 veces mayor que nosotros, ¿no? Pero hoy en día Nubank es una empresa de $70 billion de valuation, ¿no? Y entonces los veíamos para hacer la IPO en diciembre de 21 y la clavaron en timing. 6 meses después, Nubank había caído en precio un 80%. Nosotros, en enero de 22, hicimos ronda de captación con Fidelity, que fueron $250 millones a 4,5 billion de valuation. Y el día siguiente era imposible captar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fue muy crítico y entonces ahí sí que te sientas como emprendedor y como CEO y dices, ¿qué hago? Porque claramente ese ritmo de quema de caja no la ibas a conseguir hacer. Y la reflexión que yo hice y que llevé al consejo, en un consejo que hicimos en marzo de 22, 2 meses después de cerrar esa ronda, fue la siguiente. Y de nuevo, no fueron los inversores que lo dijeron. Sabes que a veces escucho como gente diciendo que los inversores, tronco, que tenemos, que somos adultos. Sí. ¿Tú qué haces, tío? ¿Sabes? Esto no puede ser excusas todo el rato. ¿sabes? Yo creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, yo me fui a ese consejo de marzo de 22 y, por cierto, mis inversores son super partners y obviamente hay sus más y sus menos todo el rato, pero yo creo que me ha respetado mucho y yo les he respetado mucho en todo ese tiempo, ¿no? Entonces yo me fui en marzo de 22 y les dije, troncos, esto es así, el mercado como lo conocemos se ha acabado, tenemos que asumir que no vamos a captar dinero nunca más y el modelo de negocio está hiper estresado para breakevar la compañía, pero creo que tengo un plan. Y ese plan pasa por tomar un riesgo bastante alto, porque yo quiero continuar creciendo. Y entonces la gente me miraba y dice, hostia, este tronco Sergio, que siempre nos viene con unos rollos aquí. Y entonces, claro, lo que nos pasaba era que como toda la cartera de crédito te la estabas creando a un precio muy bajo, esa cartera de crédito es lo que te da los cash flows futuros, con margen apretado. Entonces yo necesitaba reemplazar esa cartera de crédito por una cartera de crédito con márgenes altos, de los de 10 a 50, que estábamos diciendo. Entonces, para poder acelerar esa transición de un portfolio con margen estrecho a un portfolio con margen ancho, yo tenía que continuar creciendo. Claro, no podía continuar creciendo al mismo ritmo, pero porque es que estamos haciendo 3X. En marzo de 22 contra marzo de 21 eran 3X, 300 millones contra 100 millones de un año antes, contra los 30 millones del año anterior, contra los 10 millones del año anterior, ¿no? Entonces, claro, que tenía que hacer un slowdown de ese crecimiento, pero continuar creciendo. Con lo cual, yo no podía hacer layoffs, no estaba dentro porque si no dejas de crecer y entonces te rompes ese esquema, ¿no? Entonces no era por un tema de hacer como saving face y decir, no, que aquí el equity story, no. Es que era un tema muy numérico. Si yo caía en crecimiento, yo iba a romper la empresa antes o después. Entonces pasamos a entrar en un ritmo de crecimiento que fue 22, entregamos 70-80% de crecimiento, 23 entregamos 25% de crecimiento, o sea, ya mucho más comedido, y poco a poco lo que hicimos con la parte del equipo es centrarse mucho en automatización, en acelerar los proyectos que te permitían reemplazar personas con tecnología, y al final acabas haciendo prácticamente ningún layoff y todo fue gestión de turnover. La gente pues va saliendo de la empresa a su ritmo normal y vas no reemplazando esos equipos. Entonces tú ves la curva de headcount y es pues una línea. ¿Por qué? Porque de una empresa que en aquella época, en el pico, íbamos a tener 4.000 personas, hoy tenemos 2.000. En la época teníamos 4.000 personas, pues naturalmente tienes salidas de 150, pues empresa de tecnología, la gente dinámica, solo que es que estamos contratando 400 personas por mes. O sea, por un lado la palanca es esa automatización de procesos y esa reducción de personal sin tener que hacer layoffs, que al final cuesta mucho más caro tener que echar que la gente se vaya. Y por el otro lado, un incremento de precio en las siguientes cohorts de préstamos. Exacto. ¿No? Entonces tú como... O sea, el coste de capital se mantiene prácticamente... Sí, el coste de funding hubo muy poca variación. O sea, en el tiempo, si coges cuando Creditas empezó a hacer securitizaciones, el coste de funding era Treasuries más 4 y hoy es Treasuries más 2,25. No te vas a escapar mucho de este tipo. Son cosas marginales, ¿no?, que consigues. No afecta, ¿y vuestro precio en activos es floating o fijo en general? Mira, ahí tenemos varios productos, ¿no? El home equity, que es el de largo plazo, es flotante,
Y entonces estás matched completamente, tienes que matchar la titulización. O sea, ella en sí, es un producto que te lo sacas de balance, ¿no? Con lo cual tiene que estar bien macheado, ¿no? Una cosa con la otra. En el caso de productos más de corto plazo, como es un préstamo nómina, ahí sí que tomamos un cierto riesgo de mercado, donde haces prefijado fijo en el préstamo y lo dejas en flotante el pasivo y haces tu gestión de ALM para garantizar que no se te desvaría, ¿no? ese tema, ¿no? Pero bueno, pero ese proceso, solo para acabar ahí esa tal, sí, es exactamente eso que dijiste. O sea, al final aumentas precio para llevártelo al fair price, te centras en automatización para reducir el coste de adquisición de cliente y mejorar las métricas operacionales, revisitas todos los proyectos para quitarte cosas que crees que en ese entorno ya no necesitas de esa forma y aprietas los dientes para continuar creciendo, aunque tú ves que la caja te va cayendo. O sea, el ritmo de caja, que es $250 millones, tú veías, es una línea recta que te iba cayendo, porque como estás creciendo todavía y todavía tienes portfolio de margen bajo, tío, vas teniendo pérdida operacional, ¿no? Entonces era mes a mes, viendo como el cliff te vas acercando, y claro, sí, o sea, momentos de mucha tensión, ¿no? En esos 18 meses donde, por otro lado, conseguiste tener un equipo world class de gestión de portfolios de crédito, de gestión de crecimiento que antes no teníamos, ¿no? Porque no tenías esa presión, no tenías ese tema de, ostras, que si me equivoco en este numerito, ¿sabes? La pelea aquella de, no sé si fue la de Big Short, me parece que era, que estaba el analista que descubría de repente un error en el Excel. Pues bueno, esto fue una fijación nuestra en aquella época. Dice, si nos hemos equivocado en alguna de estas variables del Excel, la liamos parda, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que subiste el nivel de la exigencia que tenías en ti mismo y en el equipo, y eso es un beneficio que te lo llevas de por vida, ¿no? Sí. Ok. Y en este proceso entiendo que había variables endógenas que más o menos controlabais y luego una serie de variables exógenas que en el mundo del lending son importantes, que también debéis estar cogidos al asiento, ¿no? Has dicho que el tema de los intereses estáis relativamente aislados de cómo va evolucionando. Y los temas más de mora, macro, en países emergentes como Brasil, etcétera, que entiendo que no habíais vivido el full cycle al ser una empresa joven, ¿os han afectado en algún momento? Sí, en Estados Unidos se habla... Ya te dije que era el polimalo. Sí. En Estados Unidos siempre se habla de aquel tema del wartime CEO versus peacetime CEO, ¿no? Y nosotros siempre decimos que en Brasil, en Latinoamérica, en estos mercados no existe eso de peacetime CEO, es todo el rato te cae una gorda, ¿no? Entonces, yo creo que en mercados emergentes tienes mucha más volatilidad que en mercado desarrollado, ¿no? Entonces, cuando no es un tema político, que bueno, aquí también tenemos bastantes cositas, ¿no? Pero cuando no es un tema político de que hay un impeachment o de que el nuevo gobierno decide que va a bajar los impuestos cuando eso va a quebrar el país o cuando los tipos no te pasan como nos pasaron, ¿no? Parecido a esa época, saliendo de COVID, nosotros, Brasil pasó de tipos al 2% a tipos al 14% en un plazo de 16 meses. Es una locura para una gente como nosotros, ¿no? Que cómo lo tocas, cómo lo gestionas, cómo haces el repricing de los préstamos al mismo tiempo, recalibras los ritmos de crecimiento, haces la lectura del consumidor, ¿no? Y entonces, sí, yo creo que te acostumbraste. El mercado de capitales, de repente, se te para cuando tú tienes una dependencia del mercado de capitales. El mercado de equity, los inversores son los primeros sitios donde se piran. Sí. La bolsa, nadie le presta atención. Cuando tiene los tipos al 14%, al 15%, ¿quién va a invertir en equities? Dice, ¿para qué? Si ya tengo retornos como el del equity siendo rentista aquí sin riesgo, ¿no? Entonces, todo eso te crea un tipo de mentalidad de resiliencia que tienes que estar siempre buscando qué te va a matar mañana, ¿no? Y entonces, la mora, que parece como si a empresa de crédito pues es lo que más tal, nosotros ya creamos un modelo de negocio que quería protegerse de cosas como la mora, que es lo que te mata en Martín Escobari, que de GA, que me ha dicho no 7 veces cuando le he pichado créditas, pero que me encanta él como profesional. Y siempre me dice, tío, es que en vuestro negocio siempre viene una leche cada 4 o 5 años que mata a toda la gente que está intentándolo. Porque cuando no es una crisis de liquidez que quita el dinero del mercado y dejas de poder crecer, pues es una mora que te explota y que te rompe y tal. Entonces nosotros, escuchando a ese tipo de gente, creamos un modelo
que se protege un poco a esas cosas, ¿no? Donde la liquidez, ¿por qué te proteges? Porque has hecho la venta de la cartera a un fondo de titulización, no te lo quedas en balance. Yo sé que podría ganar más dinero si me lo quedas en balance, claro, pero a costa de sufrir con ese tipo de cosas. La mora, he hecho ring fencing de esa transacción, con lo cual me he protegido. Piensa que yo tengo exposición de margen, pero no tengo exposición de principal. Entonces eso me protege mucho. Y finalmente, lo más importante de todo, el tipo de asset class que emites, ¿no? O sea, nosotros hacemos activos colateralizados, con lo cual, cuando tú tienes un inmueble residencial con un loan to value de la transacción de crédito de un 40%, es muy difícil que te equivoques. Si has hecho bien el proceso de underwriting y has analizado bien los riesgos jurídicos. Entonces, la mora para nosotros nunca ha sido el problema. A nivel, o sea, no es un problema a nivel de que os impacte directamente, que os haga un wipeout de vuestros finanzas, pero sí que os puede en un momento dado parar el ritmo, ¿no? Si no podéis seguir titulizando y sí, podría. Y entonces por eso nosotros siempre decimos que no tenemos posición, pero tenemos claro, indirecta. Y entonces por eso, para nosotros el mayor activo que nosotros creamos es la baja volatilidad del resultado. O sea, tú, el inversor, o sea, hay que entender a quién le estás vendiendo. Le estoy vendiendo a un cliente y le estoy vendiendo a un inversor de renta fija. El inversor de renta fija, el nivel de pérdidas, la verdad es que le da igual. Lo que le importa es la volatilidad de esas pérdidas. Si esas pérdidas son 7, 4 o 20, para él es indiferente. Lo importante es, si me ha hecho 7, no se puede mover de 6 a 8. Porque si en un préstamo personal, una pérdida que tú tienes de 7, se puede ir a 4 y se puede ir a 20. Ahí la lías, porque entonces no tienes colchones colocados en la titulización. Entonces eso para nosotros ha sido lo más importante, tener activos diversificados, tener portfolios de crédito que sean muy resilientes en momentos de crisis, porque cuando haces una empresa que lleva 13 años tocando, te va a pasar siempre. Entonces ahí eso ha sido el motivo por el cual pues tenemos 85 fondos titulizados. Y estos son fondos que S&P te hace los ratings de los fondos, son AAA en la senior, AAA en la mezzanina, 85 fondos con ningún evento que te ha pasado históricamente, funcionan como un reloj y realmente es lo que te da hoy el diferencial Creditas. Y la gente piensa, no, es que Creditas es muy buena haciendo titulización. No. Creditas es muy buena haciendo activos, originando y gestionando esos activos. Y obvio, cuando tú tienes un buen activo y además lo gestionas bien, pues sí, claro, las titulizaciones son muy eficientes, ¿no? Claro. Hay muy poca gente en el mundo. Lo que decías del foco en el activo, claro, luego viene solo el pasivo. Claro, hay muy poca gente en el mundo que consiga emitir un fondo de titulización y llevarse un exceso de spread de 20 puntos. 20%, no 20 puntos básicos. Claro. De todas formas, bueno, muchas cosas que comentas, súper interesante el contraste entre mercados emergentes y mercados consolidados, especialmente servicios financieros. Justo los bancos españoles lo conocen bien, ¿no? La diferencia que hay en coste del equity en un lado o en otro. Y a la hora de emprender, de montar un negocio, por ejemplo, lo que decías del foco en el activo, nosotros hemos invertido en empresas de lending en Europa y ahí, bueno, obviamente hay un foco en activo, pero hay una barrera de entrada a nivel de pasivo, imagino que tiene que ver con márgenes más estrechos y demás, que es muy difícil de solventar, ¿no? ¿Tú crees que Creditas podría haber despegado en un mercado desarrollado o las dinámicas son muy diferentes? Las dinámicas son muy diferentes. El motivo por el cual yo me mudé a Brasil es porque me parecía, sin saberlo exactamente, de nuevo, porque las cosas las sabes, pero más o menos las intuyes, ¿no? Pero me parecía que iba a ser más fácil y de hecho, pues tienes eso, ¿no? O sea, tienes un mercado de capitales muy bueno en Brasil, cosa que en México, por ejemplo, que nosotros estamos en México también, pero solo un 3% de las revenues y va a ser una avenida de crecimiento espectacular, pero todavía no. Entonces, en Brasil se te junta que tienes un mercado de crédito enorme, con márgenes muy anchos y con un mercado de capitales muy desarrollado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí en Europa tienes un mercado de capitales desarrollado, pero márgenes estrechos, ¿no? Entonces, aquí a mí me gusta pensar que un emprendedor es emprendedor y puede hacer todo en cualquier mercado. Tiene que encontrarle el ángulo. Y ahí es donde está la complejidad de las cosas, ¿no? Lenders en Brasil, bueno, marketplaces de aquellos que hacía, llegaron a ver en el pico 30. Uh-huh. Pues no hay ninguno. Claro. Han desaparecido. Lenders en el pico habían 70. Hoy quedan 4 de verdad. Uh-huh. Y en la escala de créditos no hay ninguno. Entonces, no es tan fácil como parece. Esto, no, es que ahí los precios son altos y tal. No. O sea, hay que buscarle el ángulo. Entonces, si nosotros no lo hubiéramos encontrado el ángulo de crédito digital para una población de renta relativamente alta con colateral,
Claro, cuando juntas esas cosas, las cosas se te complican. Y el motivo por el cual no había tanta gente haciendo lo que nosotros hacíamos es que no era tan fácil. Y por eso tuvimos que consumir tanto capital, tardar tanto tiempo en hacer las cosas y demás. Yo creo que en Europa te pasa algo parecido. En Europa, además, tienes un regulador, que ese regulador hay que hablar con él. Si no hablas con el regulador y te escondes, pues el tema no sale, no puedes escalar los negocios, puedes hacerlos pequeñitos, pero no puedes escalar. Pero yo soy muy optimista con lo que se puede hacer en Europa, ¿no? Y bueno, ahora que estoy por aquí, por España, ¿no? Que me mudé hace los beneficios del full remote companies, ¿no? Es que al final puedes mudarte de vuelta, ¿no? a tu país y lo llevo muy bien ese commute, ¿no? con Sao Paulo. Pero estoy aprendiendo mucho o reaprendiendo mucho del mercado europeo y creo que hay cosas muy interesantes para hacer y quién sabe, ¿no? O sea, dando el paso, eso, después de tu mudanza de vuelta a España y dando el paso de emprendedor también a inversor, ¿no? Porque estás bastante involucrado con Antbank y con Actius. ¿Cómo usas esos aprendizajes de tu carrera de emprendedor hoy en día como inversor y cómo ves el mercado desde el ángulo del inversor? Sí, yo soy muy agradecido a mi pasado y aquí le mando un saludo ahí a Pau porque el primer cheque que puse como emprendedor en mi vida fue en 2009, ¿no? a Pau Sabrià y a partir de eso pues no fue más que ir reciclando capital, ¿no? Pero desde entonces yo creo que he invertido directamente en 80 startups. Soy el PI de 35 fondos y sí, muy activamente dentro de Actius, ¿no? Y bueno, Actius nació como fruto de una muy buena amistad con Carlos y un respeto mutuo, yo creo que teníamos bastante, y en un ambiente que nuestra lectura es que FinTech tiene mucho que decir todavía. O sea, yo creo que el FinTech 1.0, que eran los marketplaces de FinTech, el FinTech 2.0, que son los bancos digitales y los lenders, abrirán paso para un FinTech 3.0 and beyond, donde hay una fintechización del mundo, donde todo el mundo puede convertirse en FinTech y tienes todas estas cosas, ¿no? Y donde al final, más allá de FinTech, es servicios financieros con tecnología digitales, creemos que hay mucha cosa por hacer, hay mucho PIB en el mundo ahí dentro, ¿no? Esto se encaja mucho dentro de mi concepción del mundo, ¿no? De mi concepción del mundo como persona, como ser humano, ¿no? O sea, yo no soy partidario del founder hyper-focused y que solo hace aquello y que no se mueve de aquello y que está 300% dedicado a su empresa y se cierra. Yo creo que eso es necesario en algunos momentos en la vida de la empresa y en otros que se beneficia mucho si tienen un founder que está más utilizando nuestros conceptos de arquitectura abierta, ¿no? Entonces yo como una persona de arquitectura abierta pues siempre he sido inversor, pero siempre he estado dentro de la red. Soy chairman de Endeavor en Brasil, todavía es a día de hoy. Y estuve dentro del equipo del grupo de gente que montó el grupo de Angels de HBS en Brasil, en Sao Paulo, de hace 13 años. Siempre he estado muy metido dentro del ecosistema y siempre he ayudado mucho a la gente que me aparecía por ahí por la oficina y tal, y la verdad es que la gente, a veces, se lo digo siempre, yo muchas gracias, porque la verdad es que es lo contrario. O sea, a mí me es muy difícil aprender de mí mismo y de Creditas solo. Me es muy difícil. Y sin embargo, me es muy fácil hablar con otra persona y hablar con otra empresa, entender aquel problema y relacionarlo. Es este lateral thinking, ¿no? De relacionarlo con lo que me está pasando en Creditas. Y entonces la gente en Creditas a veces dice, es que tienes superpoderes, tío. Y dices, no, es que primero, llevaba antes de Creditas 12 años trabajando en estas mismas cosas. Después, segundo, llevo 13 años de contexto que tú no tienes dentro de Creditas porque hace menos que estás. Y tercero, estoy todo el rato, 200% del tiempo, aunque no lo parezca, trabajando para encontrar ideas, conceptos y modelos que me funcionen dentro de Creditas, que es donde al final es mi trabajo del día a día, ¿no? Yo creo que las cosas se conectan mucho y que tu papel como emprendedor, CEO e inversor y coach y mentor de empresas se linka mucho, y linkándolo también
tu papel como padre de familia y marido, vamos, o sea, Silvia, el otro día estaba en un evento y lo decía, y Silvia estaba allí, ha sido una partner espectacular en este proceso de sus últimos 13 años, y sin ella habría sido imposible, ¿no? Porque primero desde los contactos de Brasil hasta hoy en día aguantar y entender y hacer el feedback loop, ¿no? con ella realmente es súper relevante, ¿no? ¿Qué rasgos de emprendedor versus inversor crees que te ayudan, que tienes sinergias, que tienes que hacer cambiar el chip cuando estás liderando tu empresa o estás analizando una posible inversión? Sí, o sea, cut the bullshit. Yo creo que como inversor lo ves mucho. Y después como emprendedor te tienes que mirar a ti mismo, ¿no? Claro, tienes que autorregular, porque si no, macho, te pones en un mood. Como emprendedor estás be always selling hasta el extremo de a veces no darte cuenta de que estás hablando contigo mismo, tío, que no tienes que mentirle a nadie. ¿Sabes? Que es aquello como... entonces, realmente yo creo que ahí ves dónde la gente se equivoca, y eso te ayuda a ti a detectarte en ti mismo esos traits de la gente que se equivoca, ¿no? O sea, yo creo que hay momentos también donde ves que lo contrario, ¿no? Que la gente entra en zona de confort y dice, bueno, pues ya tengo una empresa tal y la puedo vender por 100 millones, por 200 millones, por 300 millones, y entonces después te das cuenta, dices, ostras, este tío que hizo esto, si se hubiera esperado, pues no, es verdad que ya lo tienen en el bolsillo y tal, pero joder, es que podría haber cambiado el mundo. Es que podría haber hecho cosas muy chulas con esto, ¿no? Y entonces te lo vuelves a tirado y te dices qué es lo que te motiva, por qué estás aquí, qué es lo que necesitabas para emprender, por qué originalmente emprendiste, y si todavía es así o ha cambiado, va metamorfoseando, ¿no? Esa ambición que tienes, esas ganas de mejorar como persona, que yo creo que al final es lo que te mueve, ¿no? Es esa capacidad de un concepto que nosotros llamamos que es utilizar Creditas como plataforma de crecimiento personal, y no con un objetivo económico. Además, hace mucho tiempo que ya resolviste esa parte, y sí como un sitio que te permite casi que como un artista una self-expression de lo que tienes dentro de la cabeza, ¿no? Bueno, Sergio, con eso cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un verdadero placer hablar contigo hoy y muchas gracias por contarnos tu historia, que es impresionante. Y sí, nada, seguiremos colaborando también en el lado inversor, espero en los próximos años. No, a vosotros, y gracias por contribuir a la creación del ecosistema y a la divulgación de cosas muy del día a día del emprendedurismo, porque si hay algo que va realmente a cambiar Europa y cambiar España y mejorarlo, son los emprendedores. Un abrazo. Eso es. Muchas gracias.